Año 48 antes de nuestra era. Egipto. El confín del mundo, tierra de dioses antiguos y de reyes jóvenes y pérfidos. Una barca de pesca miserable y embreada, apestando a pescado y desesperación, se acercaba lentamente a la orilla fangosa cerca de Pelusio, el puesto avanzado oriental del reino de los Ptolomeos. En ella iba sentado un hombre que, hasta hacía poco, había sido el señor del mundo. Miraba en silencio la costa inhóspita, sobre la que se distinguían las figuras de varios soldados. No veía ni una guardia de honor, ni una delegación de cortesanos con vestiduras inmaculadas. Solo indiferencia y una amenaza apenas velada. Este hombre era Gneo Pompeyo, apodado Magnus, que significa el Grande. Un hombre a quien Roma había concedido 3 veces un triunfo, el más alto honor accesible a un mortal, el hombre que había limpiado el mar Mediterráneo de la plaga de los piratas, que había conquistado Oriente desde Armenia hasta Judea y que había traído al tesoro de la República riquezas incalculables. El hombre cuyo nombre hacía temblar a los reyes y cuyos retratos, que lo representaban con el flequillo peinado hacia atrás al estilo de Alejandro Magno, adornaban las casas de todo el Mediterráneo. Hacía solo unas semanas, comandaba un ejército enorme, que duplicaba en número a las fuerzas de su enemigo. Detrás de él estaban la ley, el senado, toda la nobleza, y, como le parecía, el poder mismo de la República Romana. Pero en los polvorientos campos de Farsalia, en Grecia, la fortuna militar que lo había acompañado toda su vida lo traicionó. Un solo genio resultó ser más fuerte que las legiones. Y ese genio era Cayo Julio César. Ahora, Pompeyo era un fugitivo. Su ejército estaba destrozado, sus partidarios dispersos, sus esperanzas pisoteadas en el fango. Egipto, donde gobernaban los hijos del rey Ptolomeo Auletes, quien le debía su trono, era su última esperanza. Buscaba aquí no solo un refugio, sino una plataforma para reunir nuevas fuerzas y continuar la lucha por el mundo que él conocía. La barca tocó la orilla. Le ofrecieron una mano. Reconoció a uno de los que lo recibían, a Lucio Septimio, un romano que una vez había servido bajo su mando con el rango de tribuno militar. Un rostro familiar entre extraños. Quizás un destello de esperanza. Pompeyo dio un paso sobre la arena. Y en ese mismo instante, a su espalda brilló el acero. Una espada se le hundió bajo las costillas. No gritó, no suplicó piedad. El gran Pompeyo, el conquistador de Oriente, solo se cubrió la cabeza en silencio con la toga, como dictaba la costumbre romana, para que nadie viera la expresión de su rostro en el momento de la muerte, para encontrar el fin con dignidad. Cayó sobre la arena, y los asesinos se abalanzaron sobre él cortándole la cabeza. Su cuerpo decapitado fue abandonado en la orilla, a merced de las olas y el viento, hasta que su liberto recogió las astillas de la barca de pesca destrozada para construir una pira funeraria para su señor. ¿Cómo un hombre que había alcanzado alturas tan vertiginosas pudo caer tan bajo? ¿Cómo aquel a quien llamaban el Alejandro Magno en toga terminó su vida en una desierta playa egipcia, asesinado por mercenarios por orden de los eunucos de la corte de un rey de 13 años? Para comprender esta tragedia, debemos retroceder al principio, al caldero hirviente de la República Romana tardía, a una época en que las viejas leyes morían y las nuevas aún no habían nacido. Una época de titanes que desgarraban la mayor potencia del mundo antiguo. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de un ascenso vertiginoso y una caída estrepitosa. Es la historia de Gneo Pompeyo el Grande. Para comprender la esencia de Pompeyo, sus ambiciones, sus triunfos y su derrota final, es necesario primero entender el mundo que lo engendró. La Roma de finales del siglo II y principios del primero antes de nuestra era era un coloso con pies de barro. Ya no era aquella modesta república campesina que había conquistado Italia, unida por una amenaza común y valores compartidos. Era una gigantesca potencia mediterránea que se extendía desde Hispania hasta Asia Menor, desde la Galia hasta África. Pero su sistema político, creado para gobernar una sola ciudad-estado,
estaba irremediablemente obsoleto y se resquebrajaba bajo el peso de sus propias conquistas. Durante siglos, la piedra angular de la República había sido el equilibrio de poder entre el Senado, la élite aristocrática, y las asambleas populares o comicios. Pero ahora este equilibrio estaba roto. Las enormes riquezas que afluían a Roma desde las provincias conquistadas en forma de impuestos, contribuciones y esclavos, se concentraron en manos de unos pocos cientos de familias senatoriales. Compraban tierras por toda Italia, creando gigantescos latifundios, es decir, fincas del tamaño de pequeñas ciudades, que eran cultivadas por miles de esclavos. Los pequeños agricultores, la base histórica del ejército y la sociedad romana, se arruinaban. No podían competir con el trabajo esclavo barato y el flujo de grano de las provincias. Al vender sus parcelas, se dirigían en masa a Roma, engrosando las filas de un proletariado urbano pobre, desempleado y resentido. La propia Roma se convirtió en un caldero hirviente. Era una ciudad de contrastes donde las villas de mármol de los aristócratas colindaban con las insulae de varios pisos y decrépitas, donde los pobres se hacinaban en la estrechez y la insalubridad. Las calles estrechas y sucias estaban constantemente abarrotadas. El gentío constante, el ruido, la amenaza de incendios y derrumbes hacían la vida insoportable y peligrosa. Esta enorme masa anónima de personas, desarraigada de sus orígenes, se convirtió en el instrumento ideal para la manipulación política. Este proletariado no tenía nada más que su voto en las elecciones, y estaba dispuesto a venderlo a cualquiera que prometiera pan y circo. Sobre este terreno surgió un nuevo tipo de políticos, los llamados populares. Apelaban directamente a la multitud, sin pasar por el Senado, aprobando a través de las asambleas populares leyes sobre el reparto de tierras y el pan barato. Sus adversarios eran los optimates, es decir, los mejores hombres, la aristocracia senatorial conservadora, que se aferraba desesperadamente a sus privilegios y al viejo orden. La lucha política se convirtió en una verdadera guerra. Los intentos de los hermanos Tiberio y Cayo Graco en los años 133 y 123 antes de nuestra era de llevar a cabo reformas agrarias terminaron con su brutal asesinato. Las calles de Roma, que durante siglos no habían visto una masacre intestina, se tiñeron por primera vez con la sangre de sus ciudadanos. Se había cruzado una línea sagrada. Pero el golpe más terrible a la República lo asestó un hombre que, aparentemente, debía salvarla. Cayo Mario. Un general genial, proveniente de una familia sin renombre, 7 veces cónsul. A finales del siglo II, salvó a Roma de la invasión de las tribus germánicas de los cimbrios y los teutones. Para ello, llevó a cabo una reforma militar que tuvo consecuencias de largo alcance y fatales. Antes, el ejército era una milicia ciudadana, donde solo se reclutaba a ciudadanos propietarios capaces de comprarse su propio armamento. Mario, ante la escasez de soldados, comenzó a reclutar en las legiones a proletarios sin tierra. El Estado les proporcionaba ahora armamento y un salario. Pero lo más importante es que el general les prometía una parte del botín y una parcela de tierra al finalizar el servicio. Esto creó un ejército profesional, pero extremadamente peligroso. Los soldados ahora eran leales no a la república abstracta o al senado impersonal, sino a su general, que era el único garante de su futuro. El ejército se convirtió en un instrumento político. Quien tenía legiones, tenía el poder real. El enfrentamiento entre Mario, líder de los populares, y su joven y ambicioso rival de la antigua estirpe aristocrática de los Cornelios, Lucio Cornelio Sila, líder de los optimates, degeneró en la Primera Guerra Civil a gran escala en la historia de Roma. En el año 88 antes de nuestra era, Sila hizo algo inaudito. Habiendo recibido el mando en la guerra contra el rey Mitrídates, pero luego despojado de él por las intrigas de Mario, condujo a su ejército contra la propia Roma, violando la sagrada ley que prohibía a un general introducir tropas en la ciudad. Fue un Rubicón cruzado mucho antes que César.
Siguieron años de terror sangriento. Mario y sus partidarios, al tomar Roma en ausencia de Sila, masacraron a los optimates. Luego, Sila, al regresar victorioso de Oriente en el año 82, respondió con un terror aún más espantoso. Introdujo las proscripciones, es decir, listas de sus enemigos declarados fuera de la ley. Esto cambió el tejido mismo de la sociedad romana. Ahora, el desacuerdo político se castigaba con la muerte sin juicio. El vecino delataba al vecino, el esclavo al amo. Las cabezas de los asesinados se exhibían en el foro, infundiendo terror en los corazones de los ciudadanos. La joven generación, a la que pertenecía Pompeyo, creció en una atmósfera donde la lealtad se valoraba más que la ley, y la violencia era el argumento político más eficaz. Vieron cómo en un día se podía perder todo, y en otro, enriquecerse fabulosamente a costa de la desgracia ajena. Fue una época de cinismo y oportunidades ilimitadas para quienes eran lo suficientemente valientes y crueles. Cualquiera podía matar a una persona de la lista y recibir una recompensa por ello, y sus bienes eran confiscados. Roma se ahogó en sangre. Miles fueron asesinados, y sus fortunas pasaron a manos de los partidarios de Sila, entre los cuales se encontraba el joven Marco Licinio Craso, que amasó su fortuna de esta manera. Fue precisamente en esta época terrible y turbulenta, en el año 106 antes de nuestra era, cuando nació Cneo Pompeyo. Pertenecía a la llamada nueva nobleza. Su familia procedía de Piceno, una región rural en la costa adriática de Italia. Su padre, Cneo Pompeyo Estrabón, fue un producto típico de su época. Era el terrateniente más rico, un político y general talentoso, pero extremadamente codicioso, astuto y sin escrúpulos. Durante la llamada Guerra Social, que tuvo lugar entre el 91 y el 88 antes de nuestra era, cuando los aliados itálicos de Roma se rebelaron exigiendo derechos de ciudadanía, Estrabón comandó un ejército romano y se reveló como un jefe militar hábil pero cruel. Amasó una enorme fortuna y alcanzó el cargo más alto, el consulado, en el año 89. Pero en Roma lo despreciaban por su origen provincial, su codicia y su doblez. Maniobró entre Mario y Sila, intentando sacar provecho de su lucha, y al final fue odiado por ambos bandos. El joven Pompeyo creció a la sombra de su poderoso pero impopular padre. Pasó su juventud no en las escuelas de retórica de Roma, sino en el campamento militar. Fue una escuela dura. Desde niño se acostumbró a la disciplina, a la vista de la sangre, a las penalidades de la vida de campaña. Vio cómo su padre comandaba legiones, cómo negociaba, cómo tejía intrigas. Vio tanto la devoción ilimitada de los soldados picentinos a su comandante como el odio de la nobleza romana hacia el advenedizo. En el año 87 antes de nuestra era, cuando los marianos asediaron Roma, Pompeyo Estrabón, con su ejército, se mantuvo a las puertas de la ciudad, esperando y negociando con ambos bandos. En su campamento estalló una epidemia de la que murió el propio Estrabón. Su muerte fue recibida en Roma con júbilo. La multitud agarró su cuerpo y lo arrastró por las calles. El joven Pompeyo, que solo tenía 21 años, se quedó solo. Heredó la enorme fortuna de su padre y, lo que es más importante, su vasta red de clientes y veteranos en Piceno, que eran leales a la familia Pompeyo. Era joven, apuesto, y como escribe Plutarco, lo comparaban con Alejandro Magno. Era increíblemente rico y tenía a su disposición un potencial ejército privado. En un mundo donde las viejas leyes ya no significaban nada, este era el capital más importante. Y no tenía intención de dejar pasar su oportunidad. Y mientras Sila, tras derrotar al último gran enemigo de Roma en Oriente, el rey póntico Mitrídates VI, se preparaba para regresar a Italia y ajustar cuentas con sus enemigos marianos, en la propia Roma reinaba el caos. Tras la muerte de Mario en el 86, el poder fue tomado por sus seguidores, Sina y Carbón. Gobernaron como tiranos, sin tener en cuenta al Senado. Toda Italia contuvo el aliento,
esperando una inevitable guerra civil. En esta situación, la mayoría de los jóvenes aristócratas o huyeron junto a Sila a Oriente, o se escondieron, esperando a ver qué bando prevalecería. Pero Gneo Pompeyo, de 23 años, hizo algo diferente. Realizó un acto que lo distinguió inmediatamente de la multitud y demostró sus increíbles ambiciones y talento organizativo. No esperó a Sila. Decidió llevar él mismo un ejército a su futuro protector. Apoyándose en la enorme influencia de su padre en su Piceno natal, anunció un reclutamiento para las legiones. Era inaudito. Un particular, sin ningún cargo oficial, estaba creando su propio ejército. Era un desafío directo al poder existente, un acto de rebelión. Los veteranos de su padre, sus clientes y arrendatarios, acudieron en masa bajo sus estandartes. En poco tiempo, este joven reunió un ejército de 3.000 hombres, es decir, 3 legiones completas, totalmente equipadas a sus expensas. Los marianos enviaron contra él varios ejércitos, pero Pompeyo, demostrando un talento militar extraordinario, los derrotó uno tras otro. Actuó con audacia y decisión. En una de las batallas, se lanzó personalmente al ataque, arrastrando tras de sí a los soldados que vacilaban. Después de estas victorias, se unió triunfalmente al ejército de Sila, que acababa de desembarcar en Bríndisi. Sila, un veterano viejo y curtido en batalla, quedó asombrado. Ante él estaba un joven que, sin ninguna orden, por iniciativa propia, le había traído todo un ejército. Se levantó para saludarlo, y cuando Pompeyo desmontó, Sila, viendo el respeto que le mostraban sus soldados, se quitó el sombrero y lo saludó con el título de Imperator, un título honorífico con el que las legiones recompensaban a su general victorioso. A partir de ese momento, Pompeyo se convirtió en la mano derecha de Sila, su instrumento más eficaz y más cruel. Después de la victoria de Sila, en la decisiva batalla de la Puerta Colina a las afueras de Roma y la toma de la ciudad, comenzó la era de las proscripciones y el terror. Y Pompeyo participó muy activamente en ello. Persiguió y ejecutó sin piedad a los enemigos de Sila. Fue precisamente por esta crueldad por la que recibió su primer apodo, que en latín sonaba como Adolescentulus Carnifex, que se traduce como el joven carnicero. Sila le encomendó las tareas más responsables y más sucias. Su primera misión fue limpiar Sicilia de los restos del ejército mariano, comandado por Cneo Papirio Carbón, un excónsul. Pompeyo desembarcó en Sicilia y rápidamente sofocó la resistencia. Carbón fue capturado. Pompeyo le sometió a un juicio público en el que, como escribe Plutarco, él mismo actuó como juez y fiscal, y luego ordenó que lo llevaran aparte y lo ejecutaran. Este acto provocó murmullos incluso entre los partidarios de Sila. La ejecución de un excónsul, el más alto magistrado de la República, sin juicio ni proceso, era una violación de todas las tradiciones. Pero Pompeyo fue implacable. Desde Sicilia, Sila lo envió a África, donde se habían reunido las últimas fuerzas marianas bajo el mando de Gneo Domicio Aenobarbo, yerno de Cinna. Pompeyo desembarcó en África, derrotó al ejército de Domicio en una única batalla decisiva y, persiguiendo a los enemigos, capturó e incendió su campamento. En 40 días, limpió toda la provincia. Sus soldados, admirados por sus rápidas y decisivas victorias, lo aclamaron de nuevo como imperator. Al regresar a Roma, Pompeyo exigió a Sila, que para entonces se había convertido en dictador vitalicio, algo inaudito: un triunfo. El triunfo era el más alto honor militar en Roma. Solo podía ser concedido a un magistrado, es decir, a un cónsul o un pretor, que hubiera obtenido una victoria sobre un enemigo externo. Pompeyo no era ni magistrado ni siquiera senador. Era un simple caballero, un particular. Sus victorias no habían sido sobre un enemigo externo, sino en una guerra civil contra ciudadanos romanos. Sila se negó al principio, pero Pompeyo le respondió audazmente,
recordándole al dictador que se adora más al sol naciente que al poniente. Era una amenaza apenas velada. Sila, asombrado por su descaro y viendo la lealtad de sus legiones, se vio obligado a ceder. Exclamó: ¡Que triunfe! En el año 81 antes de nuestra era, Cneo Pompeyo, un particular de 25 años, celebró su primer triunfo. Quiso entrar en Roma en un carro tirado por elefantes traídos de África, como símbolo de sus victorias, pero los elefantes no pudieron pasar por las estrechas puertas de la ciudad. Tuvieron que ser reemplazados urgentemente por caballos. Este triunfo fue una violación de todas las leyes y tradiciones. Demostró que para Pompeyo no existían reglas. Fue el primero en la historia de Roma en obtener el más alto honor sin ocupar ningún cargo público. Fue producto de la guerra civil, un hombre que hizo una carrera vertiginosa sobre las ruinas de la República. Fue en esta época cuando Sila, ya fuera en broma o en serio, lo llamó por primera vez Magnus, es decir, el Grande, en honor a Alejandro Magno, el ídolo de Pompeyo. Este apodo se le quedó para siempre. Pero detrás del brillo de este apodo y del carro triunfal se ocultaba la oscura reputación del joven carnicero. Era un héroe para sus soldados y los partidarios de Sila, pero para muchos en Roma seguía siendo un asesino cruel y un advenedizo cuya ascensión era un insulto a todas las instituciones republicanas. Parecía que con la instauración de la dictadura de Sila, la paz había llegado a la República. Pero era la paz de un cementerio. Mientras en Italia imperaba el terror, en la provincia más lejana de Roma, en Hispania, seguía ardiendo un foco de resistencia, y lo encabezaba uno de los personajes más destacados y subestimados de aquella época, Quinto Sertorio. Sertorio no era simplemente otro general mariano. Era un hombre de capacidades extraordinarias, un brillante líder guerrillero y un político visionario. Habiendo sido nombrado gobernador de Hispania Citerior antes de la llegada de Sila al poder, se negó a reconocer la dictadura y creó en Hispania una especie de Roma en el exilio. Formó su propio senado con aristócratas romanos que habían huido junto a él. Era extremadamente popular entre las tribus ibéricas locales. No solo los usaba como carne de cañón, los trataba con respeto, les enseñaba tácticas romanas, pero al mismo tiempo aceptaba sus consejos sobre cómo librar la guerra en las montañas. La culminación de su política fue la fundación de una escuela en la ciudad de Osca, donde los hijos de los jefes ibéricos estudiaban latín y griego y vestían la toga romana. Fue una jugada genial. No solo romanizaba a la élite local, sino que de hecho mantenía a los niños nobles como rehenes de honor, garantizando la lealtad de sus padres. Para ellos, no era solo un gobernador romano, sino su propio jefe. En el arte militar, era un maestro insuperable de la guerra de guerrillas. Evitaba las grandes batallas, donde la ventaja la tenían las pesadas legiones romanas, y agotaba al enemigo con incursiones sorpresa, emboscadas y ataques a las comunicaciones. Era escurridizo como un fantasma. Su cierva blanca domesticada, que, según él, le transmitía la voluntad de los dioses, se convirtió en el símbolo de su invencibilidad. Contra este enemigo escurridizo, Sila envió a uno de sus mejores generales, Quinto Cecilio Metelo Pío. Pero Metelo, un comandante experimentado pero lento y predecible, no pudo hacer nada contra la táctica de guerrilla de Sertorio. La guerra llegó a un punto muerto. Hispania se convirtió en una llaga abierta en el cuerpo de la República. En el año 79 antes de nuestra era, Sila, para asombro de todos, renunció voluntariamente a sus poderes dictatoriales y se retiró a la vida privada. Un año después, murió. Su muerte provocó inmediatamente un nuevo estallido de la lucha por el poder. Uno de los cónsules, Marco Emilio Lépido, intentó derogar las leyes de Sila y levantar una rebelión. El Senado, aterrorizado, se vio obligado a recurrir de nuevo al único hombre que tenía un ejército y una reputación de vencedor, Cneo Pompeyo. Pompeyo, que solo tenía 28 años, recibió de nuevo poderes extraordinarios, de nuevo sin pasar por todas las leyes. Derrotó fácilmente a Lépido, pero después de la victoria cometió un acto audaz.
Se negó a disolver su ejército. Exigió al Senado un nuevo nombramiento. Quería que lo enviaran a Hispania a la guerra contra Sertorio, con poderes proconsulares iguales a los de Metelo. El Senado estaba horrorizado. Dar a un hombre tan joven, que nunca había ocupado ningún cargo, el poder de un procónsul y el mando de un ejército era otra monstruosa violación de todas las tradiciones. Pero, ¿qué podían hacer? El ejército de Pompeyo estaba a las puertas de Roma. Un senador exclamó con sarcasmo que, si se le enviaba, no sería como procónsul, sino en lugar de los cónsules. La broma resultó profética. Después de largos debates, el Senado se vio obligado a ceder. En el año 76 antes de nuestra era, Pompeyo llegó a Hispania con un ejército de 30.000 hombres. Estaba lleno de autoconfianza, llamando despectivamente a Sertorio esclavo fugitivo y a su ejército una banda de ladrones. Esperaba una victoria rápida y fácil, pero le esperaba una cruel decepción. La guerra en Hispania se convirtió para Pompeyo en una auténtica pesadilla. Duró casi 5 años. Sertorio resultó ser un adversario mucho más formidable de lo que esperaba. En la primera gran batalla, en el río Sucro, Pompeyo estuvo a punto de morir. Sertorio destrozó su flanco izquierdo, y el propio Pompeyo resultó herido y se salvó solo por un milagro, dejando su caballo con ricos arreos en manos del enemigo. Al día siguiente llegó Metelo, y Sertorio comentó con ironía que si aquella vieja, refiriéndose a Metelo, no hubiera llegado, habría azotado a ese muchacho, Pompeyo, y lo habría enviado de vuelta a Roma. Año tras año, Pompeyo y Metelo intentaron atrapar a Sertorio, pero éste siempre se escabullía. Pompeyo perdía hombres, su ejército pasaba hambre. Se vio obligado a escribir cartas furiosas a Roma, exigiendo dinero y refuerzos, amenazando en caso contrario con llevar su ejército a Italia, donde, según él, los problemas no eran menores que en Hispania. Aprendió a luchar de una nueva manera. Comprendió que la fuerza bruta aquí era inútil. Comenzó a adoptar la táctica de su enemigo. Construyó fortalezas, cortó las líneas de suministro, atrajo a su bando a las tribus ibéricas con diplomacia y generosas promesas. Comprendió que esta no era una guerra de aniquilación, sino de desgaste, y al final, Sertorio no cayó en el campo de batalla. Fue asesinado como resultado de una conspiración de sus propios oficiales, aristócratas romanos que envidiaban su gloria y estaban cansados de la guerra interminable. En el año 72 antes de nuestra era, durante un banquete, se abalanzaron sobre él y lo apuñalaron. La muerte de Sertorio significó el fin de la guerra. Privados de su genial líder, los rebeldes fueron rápidamente derrotados. Pompeyo castigó cruelmente a los conspiradores que asesinaron a Sertorio, demostrando que la traición no se recompensa. Pasó varios años en Hispania, organizando la nueva provincia, fundando ciudades, incluida Pompaelo, la actual Pamplona. Actuó no solo como un general, sino también como un sabio administrador, sentando las bases de una paz romana duradera en Hispania. En el año 71 antes de nuestra era, regresó a Italia. Regresaba como un vencedor, habiendo terminado una de las guerras más largas y difíciles de la historia de Roma, pero en el umbral de Italia le esperaba una nueva prueba y una nueva oportunidad de ganar aún más gloria. Italia estaba envuelta en las llamas de la mayor rebelión de esclavos que Roma había visto jamás, y la encabezaba un gladiador tracio llamado Espartaco. Mientras Pompeyo se empantanaba durante años en la difícil guerra de Hispania, en la propia Italia se desató una catástrofe que sacudió los cimientos de la sociedad romana hasta lo más profundo. En el año 73 antes de nuestra era, un pequeño grupo de esclavos armados con cuchillos de cocina huyó de una escuela de gladiadores en Capua. Su líder era Espartaco. Este incidente insignificante, al que al principio nadie prestó atención, se convirtió en una gigantesca rebelión. Decenas de miles de esclavos de toda Italia acudieron junto a Espartaco. Su ejército, mal armado pero animado por la sed de libertad, aterrorizó a todo el país,
El Senado romano, que despreciaba a los esclavos y consideraba la guerra contra ellos humillante, envió un ejército tras otro en su contra, pero todos fueron derrotados. El ejército de Espartaco pasó a sangre y fuego por toda Italia, derrotando a varios pretores e incluso a ambos cónsules del año 72. Roma estaba aterrorizada. Finalmente, en el año 71 antes de nuestra era, el mando de la guerra fue confiado a Marco Licinio Craso. Craso era uno de los hombres más ricos de Roma, un antiguo partidario de Sila, pero su reputación militar era escasa. Envidiaba desesperadamente la gloria de Pompeyo y veía en la guerra contra Espartaco su oportunidad de demostrar su valía. Craso actuó de forma metódica y cruel. Restauró la disciplina en el ejército mediante la decimación, es decir, la ejecución de 1 de cada 10 soldados en las legiones culpables. Finalmente, logró acorralar al ejército de Espartaco en el extremo sur de Italia, en la punta de la bota, y aislarlo del resto del país, cavando una enorme fosa de 55 kilómetros de longitud. En la batalla decisiva en Apulia, el ejército de esclavos fue finalmente derrotado. Se dice que el propio Espartaco murió heroicamente en combate, luchando en las primeras filas. Craso obtuvo una victoria completa. 6.000 esclavos prisioneros fueron crucificados a lo largo de toda la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Fue un espectáculo terrible destinado a disuadir para siempre a los esclavos de cualquier intento de rebelión. Fue en este momento cuando Pompeyo regresaba de Hispania con su ejército victorioso, y el destino le ofreció un regalo verdaderamente regio. Un destacamento de 5.000 esclavos que se había abierto paso hacia el norte tras la derrota, se topó por casualidad con las legiones de Pompeyo. Pompeyo aniquiló fácilmente este destacamento, e inmediatamente envió un informe al Senado en el que se atribuía descaradamente toda la gloria. Escribió que Craso había derrotado a los gladiadores en una batalla campal, pero que él, Pompeyo, había extirpado la raíz misma de la guerra. Craso se enfureció. Había hecho todo el trabajo sucio, había arriesgado su vida y su fortuna, y Pompeyo, al tropezar por casualidad con los restos de un ejército derrotado, le había robado la victoria. Esta historia marcó el comienzo de una profunda y larga enemistad entre los dos hombres más influyentes de Roma. Ambos generales, Pompeyo y Craso, se encontraban ahora con sus ejércitos a las puertas de Roma, y ambos exigían al Senado los más altos honores. Pompeyo exigía su segundo triunfo y, lo que era aún más inaudito, el consulado para el año siguiente, el 70. Según la ley, no tenía ningún derecho a ello. Tenía solo 35 años, mientras que la edad mínima para ser cónsul era de 42. No había pasado por ninguno de los peldaños de la llamada carrera de los honores. No había sido ni cuestor ni pretor, ni siquiera era senador. Craso también exigía un triunfo y el consulado. El Senado se encontró en una situación sin salida. 2 enormes ejércitos estaban a las puertas de la ciudad, y sus comandantes claramente no tenían intención de retirarse. Para evitar una nueva guerra civil, los senadores se vieron obligados a capitular. A Pompeyo y a Craso se les permitió presentar sus candidaturas, y, por supuesto, fueron elegidos cónsules. Pompeyo celebró su segundo triunfo, esta vez por la victoria en Hispania. A Craso, como vencedor de esclavos y no de un enemigo externo, solo se le permitió una ovación, es decir, un pequeño triunfo, durante el cual entró en la ciudad a pie y con una corona de mirto en lugar de laurel. El consulado de Pompeyo y Craso en el año 70 antes de nuestra era fue un punto de inflexión. Estos dos rivales, obligados a actuar juntos, asestaron un golpe demoledor a la constitución aristocrática que había creado su antiguo protector, Sila. Restauraron plenamente los derechos de los tribunos de la plebe, a quienes Sila había despojado prácticamente de todo poder. Llevaron a cabo una reforma judicial, expulsando de los tribunales a los senadores, que se habían hecho famosos por su corrupción, y transfiriendo el poder judicial a comisiones mixtas de senadores, caballeros y tribunos del erario. Estas reformas fueron extremadamente populares entre el pueblo y el orden ecuestre,
pero fueron un desafío directo a la oligarquía senatorial. Pompeyo, a quien los optimates hasta entonces consideraban uno de los suyos, un héroe de Sila, los traicionó. Hizo una alianza con los populares para fortalecer su propio poder. A partir de ese momento, el Senado comenzó a verlo no como un protector, sino como un demagogo peligroso, un hombre dispuesto a destruir los cimientos del Estado por su propia ambición. Después de terminar su consulado, Pompeyo realizó otro acto inesperado. No aceptó el gobierno de una provincia, como era costumbre, sino que se retiró a la vida privada. Durante 2 años no ocupó ningún cargo, viviendo en Roma como un particular, pero rodeado del aura del más grande general. Esperaba. Esperaba una nueva crisis, una nueva guerra, que obligara a Roma a recurrir de nuevo a él y a darle poderes aún más extraordinarios, aún más inauditos. Y esa crisis no tardó en llegar. Parecía que Roma, tras sobrevivir a las guerras civiles y a la rebelión de los esclavos, podía finalmente respirar tranquila. Pero sobre ella se cernía una nueva amenaza, aún más insidiosa, que no provenía de legiones rebeldes, sino del mar. El mar Mediterráneo, que los romanos llamaban nuestro mar, había dejado de ser suyo. Se había convertido en el reino de los piratas. No era simple bandidaje en el mar, era un auténtico imperio pirata. Su centro era Cilicia, una región montañosa en la costa sur de Asia Menor. Desde allí, desde sus inexpugnables fortalezas, los piratas, con sus barcos ligeros y rápidos, controlaban todas las rutas marítimas. No eran bandas dispersas. Habían creado un verdadero cuasi-estado. Tenían sus propias leyes, sus propios astilleros, arsenales. Vivían en ciudades fortificadas con sus familias, comerciaban con el botín. Su principal negocio, además del simple saqueo, era la trata de esclavos. La isla de Delos se convirtió en un gigantesco mercado de esclavos, donde, según los contemporáneos, en un solo día se podían vender hasta 10.000 personas, capturadas por los piratas en todo el Mediterráneo. Era un tumor canceroso que paralizaba la economía y amenazaba la propia existencia de Roma. Estaban magníficamente organizados, tenían sus propias bases, astilleros, red de inteligencia. Su flota contaba con más de 1.000 barcos. Incluso crearon una especie de hermandad con el culto al dios Mitra. Las consecuencias de sus actividades fueron catastróficas para Roma. El comercio quedó completamente paralizado. El suministro de grano desde Sicilia y Egipto, del que dependía la vida de la población de 1 millón de habitantes de Roma, se interrumpió prácticamente. En la capital comenzó la hambruna, y los precios del pan se dispararon. Los piratas no solo saqueaban los barcos mercantes, realizaban audaces incursiones en la costa de Italia, saqueando villas, capturando a nobles romanos, entre ellos un joven Julio César que, estando cautivo, bromeaba audazmente con sus secuestradores, diciendo que volvería y los crucificaría, lo que hizo después de ser liberado, y exigiendo por ellos enormes rescates. Llegaron al punto de quemar la flota romana en el principal puerto de Italia, Ostia, en la desembocadura del Tíber. Fue una humillación inaudita. Roma enviaba un general tras otro contra ellos, pero todos sus esfuerzos eran en vano. Los piratas, derrotados en un lugar, aparecían inmediatamente en otro. Quedó claro que para resolver este problema no bastaban las medidas ordinarias, se necesitaba algo extraordinario. Y así, en el año 67 antes de nuestra era, el tribuno de la plebe Aulo Gabinio, amigo íntimo de Pompeyo, presentó en la Asamblea Popular un proyecto de ley que dejó al Senado en shock. La ley Gabinia proponía conceder a un solo hombre, cuyo nombre no se mencionaba, pero todos entendían de quién se trataba, poderes sin precedentes para luchar contra los piratas. Este hombre debía recibir el poder supremo durante 3 años sobre todo el mar Mediterráneo y 50 millas tierra adentro desde la costa. Esto significaba que su poder se extendía a la mayor parte de las provincias romanas y que estaba por encima de sus gobernadores. También recibía el derecho a reclutar hasta 120.000 infantes y 5.000 jinetes, el derecho a equipar una flota de hasta 500 barcos,
el derecho a disponer del tesoro estatal a su discreción y el derecho a nombrar a 24 legados de rango senatorial. Era prácticamente una dictadura militar ilimitada sobre la mitad del mundo romano. El Senado se opuso horrorizado a esta ley. Los optimates gritaban que era el fin de la República, que no querían crear un nuevo rey. Incluso los amigos de Pompeyo estaban asustados. Pero el pueblo, llevado a la desesperación por el hambre y los altos precios, apoyó fervientemente el proyecto de ley. El foro fue rodeado por multitudes que amenazaban a los senadores. Finalmente, a pesar de la desesperada resistencia de la aristocracia, la ley Gabinia fue aprobada, y el mando, por supuesto, fue entregado a Cneo Pompeyo. Pompeyo, que durante todo este tiempo se había mantenido modestamente fuera de la ciudad, aceptó este enorme poder con fingida reticencia. Pero tan pronto como se aprobó la ley, comenzó a actuar con una velocidad y una eficacia increíbles que asombraron a todos. No se dedicó a perseguir a bandas de piratas individuales. Aplicó una estrategia de guerra total, basada en una logística impecable. Dividió todo el mar Mediterráneo en 13 sectores. A cada sector asignó a uno de sus legados con una escuadra. Su plan era genialmente simple. Ordenó a todas sus fuerzas que comenzaran una ofensiva simultánea, moviéndose de oeste a este. Era como si estuviera peinando el mar con una red gigantesca. Los piratas, expulsados de un sector, no podían refugiarse en el siguiente, porque allí ya los esperaba otra flota romana. En los primeros 40 días, limpió por completo de piratas la parte occidental del Mediterráneo, a saber, Sicilia, África, Cerdeña. El comercio se reanudó de inmediato, y a Roma afluyó una corriente de grano barato. Su popularidad alcanzó cotas celestiales. Luego, con sus fuerzas principales, se dirigió al este, a la guarida misma de los piratas, en Cilicia. Derrotó a su flota en una batalla decisiva cerca de Coracesio. Pero también aquí demostró no solo fuerza militar, sino también una sabia política. En lugar de ejecutar o crucificar a los miles de piratas que se rindieron, les ofreció una amnistía. Comprendía que muchos de ellos se habían convertido en bandidos no por gusto, sino por las guerras y la ruina. Los reasentó en el interior del continente, en ciudades desiertas y en tierras fértiles, convirtiéndolos de enemigos en pacíficos agricultores y ciudadanos. A una de estas ciudades incluso le puso su nombre, Pompeiópolis. Toda la campaña, para la que se le habían concedido 3 años, se completó en 3 meses. Fue la operación militar más rápida y eficaz de la historia de Roma. Pompeyo regresó a Roma como un héroe absoluto, el salvador de la patria. Demostró que los poderes extraordinarios en sus manos no eran una amenaza, sino un bien para la República. Estaba en la cima de la gloria y el poder. Y por delante le esperaba una nueva guerra, aún más grande, que debía convertirlo en el señor de todo Oriente. Mientras Pompeyo limpiaba los mares de piratas, en Oriente las legiones romanas llevaban ya muchos años librando una guerra dura y agotadora. Su enemigo era el viejo e irreconciliable adversario de Roma, el rey del Ponto, Mitrídates VI Eupator. Este fue uno de los enemigos más destacados y peligrosos a los que la República se había enfrentado jamás. Inteligente, culto, pues conocía 22 idiomas, increíblemente cruel e indomable, durante décadas desafió el dominio romano. Había sobrevivido a la guerra con Sila y ahora libraba una nueva, la tercera guerra mitridática, contra otro talentoso general romano, Lucio Licinio Lúculo. Lúculo era un brillante estratega y táctico. Había obtenido varias victorias brillantes sobre Mitrídates y su aliado, el rey armenio Tigranes el Grande, pero era un estricto disciplinario y no gozaba del afecto de sus soldados. Además, su justa administración en la provincia de Asia, donde protegió a la población local del saqueo de los publicanos romanos, le granjeó poderosos enemigos en Roma. En el año 66 antes de nuestra era, cuando Pompeyo aún cosechaba los frutos de su victoria sobre los piratas, sus partidarios en Roma asestaron un nuevo golpe al Senado. El tribuno de la plebe Cayo Manilio
propuso otra ley extraordinaria. La ley Manilia transfería a Pompeyo el mando en la guerra contra Mitrídates y Tigranes, así como el gobierno de las provincias de Cilicia, Bitinia y el Ponto. De hecho, a su ya enorme poder sobre el mar, se añadía un poder ilimitado sobre todo el oriente romano. El Senado volvió a enfurecerse, pero su resistencia fue quebrantada. Esta vez, en apoyo de la ley se pronunciaron no solo el pueblo, sino también el orden ecuestre, que veía en Pompeyo a un protector de sus intereses comerciales. También lo apoyó el joven pero ya popular orador Marco Tulio Cicerón, quien pronunció su famoso discurso en apoyo de la ley Manilia, donde argumentaba que solo el genio de Pompeyo podía poner fin a esta guerra interminable. La ley fue aprobada. Pompeyo recibió el mando militar más poderoso que jamás se había otorgado a un general romano. Al tomar el mando de Lúculo, y su encuentro, según Plutarco, fue bastante frío y lleno de reproches mutuos, Pompeyo comenzó a actuar con su energía habitual. Firmó una alianza con el rey Parto, que atacó a Mitrídates por la retaguardia. Luego, alcanzó al ejército del rey Póntico en el río Lico y, en una batalla nocturna, le infligió una aplastante derrota. Mitrídates volvió a huir, esta vez a sus dominios más lejanos, al reino del Bósforo, en Crimea. Luego, Pompeyo se volvió contra su aliado, el rey armenio Tigranes. Invadió Armenia. Tigranes, cuyo imperio ya estaba debilitado por las campañas de Lúculo, no se atrevió a presentar batalla. Se presentó en el campamento de Pompeyo, se quitó su tiara real y se postró a los pies del general romano. Pompeyo lo trató con misericordia, pero de forma humillante. Le dejó su reino hereditario, pero le arrebató todas sus conquistas. Armenia se convirtió en vasalla de Roma. Después de esto, Pompeyo realizó una grandiosa campaña por el Cáucaso, sometiendo a los íberos y a los albanos, llegando hasta las orillas del mar Caspio. Luego regresó y convirtió definitivamente el Ponto y Siria en provincias romanas. Descendió al sur, a Judea, donde intervino en la lucha dinástica entre los hermanos Hircano y Aristóbulo. Asedió y tomó Jerusalén, entrando incluso en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén, lo que fue un terrible sacrilegio a los ojos de los judíos. Confirmó en el trono a Hircano, convirtiendo a Judea en un estado dependiente de Roma. Mientras ponía orden en Oriente, llegó la noticia de la muerte de su principal enemigo. El viejo Mitrídates, incluso en su exilio en Crimea, no había abandonado sus planes. Pretendía reunir un nuevo ejército de tribus escitas e invadir Italia a través de los Balcanes. Pero se rebeló contra él su propio hijo, Fárnaces. Asediado en su palacio de Panticapeo, Mitrídates, de 72 años, se suicidó tomando veneno y, cuando éste no hizo efecto, según la leyenda, debido a su costumbre de tomar pequeñas dosis de veneno desde la infancia, ordenó a su guardaespaldas Galo que lo apuñalara. La guerra había terminado. En pocos años, Pompeyo había redibujado por completo el mapa de Oriente Próximo. Fundó decenas de ciudades. Creó todo un sistema de reinos clientes, tapones, en la frontera con Partia. Estableció una paz romana duradera y, lo más importante, aseguró la afluencia al tesoro romano de enormes e inéditos ingresos. Según informa Plutarco, los ingresos del Estado romano aumentaron de 50 a 85 millones de denarios al año. Se entregaron al tesoro 20.000 talentos de plata y oro, sin contar las donaciones a los soldados. Fue una suma astronómica que cambió para siempre la economía de Roma, convirtiéndola en el centro financiero del mundo, pero también intensificando la desigualdad de la riqueza. Su botín personal fue fabuloso. Se convirtió en el hombre más rico de Roma después de Craso. En el año 62 antes de nuestra era, después de casi 5 años de ausencia, Cneo Pompeyo el Grande, el conquistador de Oriente, desembarcó en Brindisi. Toda Italia contuvo el aliento aterrorizada. Todos esperaban que, como Sila, condujera a su ejército victorioso y leal contra Roma e instaurara una dictadura.
Pero Pompeyo hizo algo que asombró a todos. Apenas pisó suelo italiano, disolvió sus legiones, ordenando a los soldados que se fueran a sus casas. Demostró a todos que no era un nuevo Sila, sino un ciudadano respetuoso de la ley de la República. Pretendía entrar en Roma no como un tirano, sino como el primer ciudadano, apoyándose en su indiscutible autoridad y gloria. Fue un gesto noble, pero también fue su mayor error político. Al quedarse sin ejército, quedó indefenso ante las intrigas de sus enemigos en el Senado. El 28 de septiembre del año 61 antes de nuestra era, en su 45º cumpleaños, Pompeyo celebró su tercer y más magnífico triunfo. Duró 2 días. Delante de su carro se llevaban tablillas con los nombres de los reinos y ciudades que había conquistado. Se transportaban tesoros incalculables, a saber, oro, plata, piedras preciosas. Se conducían reyes cautivos y a los hijos de Mitrídates. El propio Pompeyo iba en un carro adornado con joyas, con una capa que, según la tradición, había pertenecido al propio Alejandro Magno. Fue el apogeo de su gloria. Estaba en la cima del mundo. Era Gneo Pompeyo el Grande. Y no sabía que su lento y doloroso camino hacia el ocaso ya había comenzado. Al regresar a Roma como un particular, Pompeyo esperaba que el Senado lo recibiera con los brazos abiertos y aprobara sin rechistar todas sus disposiciones en Oriente y asignara tierras a sus veteranos. Pero se equivocó gravemente. Al quedarse sin sus legiones, dejó de ser una fuerza temible. Y sus enemigos en el Senado, liderados por optimates tan convencidos como Lucio Licinio Lúculo, a quien Pompeyo había humillado arrebatándole el mando, y Marco Porcio Catón el Joven, un estoico e inflexible defensor del viejo orden, decidieron poner en su sitio al advenedizo. Comenzaron a sabotear sistemáticamente todas sus iniciativas. Se aferraban a cada detalle, exigían que se considerara cada una de sus disposiciones en Oriente por separado, y retrasaban la decisión sobre la tierra para los veteranos. Para Pompeyo, acostumbrado a dar órdenes a reyes, esto era una humillación insoportable. El más grande general de Roma se encontró impotente en el laberinto de las intrigas senatoriales. Era un elefante en una cacharrería. Fue en este momento de humillación e impotencia política cuando entraron en escena otros 2 hombres cuyas ambiciones no eran menores que las de Pompeyo. El primero era su viejo enemigo, Marco Licinio Craso. Seguía siendo el hombre más rico de Roma y tenía una enorme influencia entre los caballeros y los financieros, pero le faltaba la gloria militar que poseía Pompeyo. El segundo era Cayo Julio César. En aquel momento, todavía era una estrella en ascenso, pero ya uno de los políticos más brillantes de Roma. Procedente de la más antigua estirpe patricia, era, sin embargo, el líder de los populares. Era un orador brillante, un hombre encantador y un genio de la intriga política. Acababa de regresar de Hispania, donde había gobernado con éxito la provincia y obtenido varias victorias militares. Ahora quería conseguir el consulado. César vio una oportunidad única. Comprendió que Pompeyo, Craso y él mismo, siendo impotentes por separado contra la oligarquía senatorial, juntos podrían convertirse en una fuerza irresistible. Actuó como mediador entre los 2 enemigos acérrimos, Pompeyo y Craso. Los convenció de que su enemistad mutua solo beneficiaba a sus enemigos comunes, los optimates. Les propuso firmar una alianza secreta. En el año 60 antes de nuestra era, se firmó esta alianza. Pasó a la historia como el primer triunvirato. No era una institución oficial del Estado, sino un acuerdo privado entre los 3 hombres más poderosos de Roma. Su esencia era simple. Acordaron que nada en el Estado sucedería sin su consentimiento común. Unieron la autoridad militar de Pompeyo, el dinero de Craso y el genio político y la popularidad de César. Fue, en esencia, una conspiración para tomar el poder. El primer fruto de esta alianza fue la elección de César como cónsul para el año 59 antes de nuestra era. Al obtener el poder supremo, César cumplió inmediatamente sus compromisos con sus aliados.
Actuando con audacia y a menudo en contra de las leyes, intimidando a su colega cónsul Bíbulo, hasta el punto de que éste no salió de su casa en todo el año, César aprobó todas las leyes necesarias. Las disposiciones de Pompeyo en Oriente fueron aprobadas en bloque. Sus veteranos recibieron tierras. Los intereses de los publicanos de Craso también fueron satisfechos. Para sellar esta alianza, César utilizó también los lazos dinásticos. Casó a su única hija, la joven y hermosa Julia, con Pompeyo. Pompeyo ya tenía cerca de 50 años, pero, según Plutarco, estaba verdaderamente enamorado de su joven esposa. Este matrimonio, inicialmente puramente político, se convirtió en una unión basada en un profundo afecto. Al finalizar su consulado, César consiguió para sí mismo un proconsulado de 5 años en la Galia. Fue una jugada genial. Se marchaba de Roma para obtener lo que le faltaba en comparación con Pompeyo, un gran ejército y una gran gloria militar. Y Pompeyo se quedó en Roma. Estaba, al parecer, en la cima. Había conseguido todo lo que quería. Era el jefe informal del Estado, casado con la hija de su aliado. Incluso construyó en Roma el primer teatro de piedra permanente, una estructura grandiosa a cuyos pies erigió un templo a Venus vencedora y su propia estatua. Pero su posición era engañosa. Al quedarse en Roma sin legiones, comenzó a perder gradualmente su influencia. La lucha política en las calles de Roma se volvía cada vez más violenta. La ciudad estaba aterrorizada por bandas que mantenían diferentes políticos. La más famosa era la banda del popular Publio Clodio Pulcro, que se convirtió en el peor enemigo de Pompeyo, humillándolo públicamente y atacándolo en el foro. Llegó un punto en que Pompeyo, el conquistador de reyes, fue prácticamente asediado en su propia casa. Las bandas de Clodio apedreaban su casa, le tendían emboscadas en las calles, le gritaban insultos. El gran general, que no conocía la derrota en el campo de batalla, se encontró completamente indefenso en las sucias reyertas callejeras. Fue una humillación profundísima que socavó su autoridad y demostró la precariedad de su posición. Era un gigante en la escena mundial, pero un enano en el foro romano. Al mismo tiempo, desde la Galia llegaban noticias cada vez más sonadas de las increíbles victorias de César. Conquistaba una tribu tras otra, llegó hasta Britania y el Rin. Su gloria comenzaba a eclipsar la del propio Pompeyo. El frágil equilibrio en el triunvirato comenzó a romperse. Pompeyo, con creciente inquietud y celos, observaba el vertiginoso ascenso de su joven aliado y yerno. A mediados de la década de los 50 del primer siglo antes de nuestra era, el primer triunvirato se resquebrajaba. La alianza que tan eficazmente había funcionado al principio se veía socavada por la envidia mutua y el cambiante equilibrio de poder. En el año 56 antes de nuestra era, los triunviros se reunieron en la ciudad de Luca para confirmar su alianza y acordar el futuro. Se decidió que Pompeyo y Craso serían cónsules al año siguiente, y que después del consulado recibirían el gobierno de provincias, Pompeyo, Hispania, y Craso, Siria, donde soñaba con iniciar una guerra contra Partia y ganar una gloria militar igual a la de Pompeyo y César. El proconsulado de César en la Galia también se prorrogó por otros 5 años. Pero los acontecimientos que siguieron a esta reunión destruyeron definitivamente la frágil alianza. Primero, ocurrió una tragedia personal. En el año 54 antes de nuestra era, Julia, esposa de Pompeyo e hija de César, murió durante el parto. Su muerte rompió el último lazo personal que unía a los dos gigantes. Poco después, murió también el recién nacido. Y al año siguiente, en el 53 antes de nuestra era, llegó una terrible noticia de Siria. Craso, habiendo partido en su campaña contra los partos, sufrió una de las derrotas más aplastantes de la historia romana. En la batalla de Carras, su ejército fue rodeado y aniquilado por la caballería parta. El propio Craso fue asesinado a traición durante unas negociaciones. Según la leyenda, los partos, conociendo su codicia, le vertieron oro fundido en la garganta. Su muerte significó el fin del triunvirato. Ahora,
solo quedaban dos: Pompeyo y César. Dos soles en un mismo cielo. Su enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. En Roma, mientras tanto, crecía la anarquía. Los combates callejeros entre las bandas de Clodio y su adversario Milón paralizaron la vida de la ciudad. En el año 52 antes de nuestra era, Clodio fue asesinado, y sus partidarios, enfurecidos, incendiaron el edificio del Senado. En esta situación de caos total, toda la aristocracia senatorial, incluso los antiguos enemigos de Pompeyo, vieron en él al único salvador. Fue un giro paradójico. Los optimates, que durante años habían luchado contra Pompeyo, lo habían humillado y bloqueado sus leyes, ahora acudían a él en busca de ayuda. Comprendieron que César, con su ejército curtido y su popularidad ilimitada, representaba una amenaza mucho mayor para su poder y privilegios. Pompeyo, a pesar de su ambición, seguía siendo un hombre que había disuelto su ejército e intentaba actuar dentro de las tradiciones. Les parecía el menor de los dos males. Decidieron usarlo como un ariete contra César, y luego, como esperaban, deshacerse también de él. El Senado tomó una decisión sin precedentes. Pompeyo fue elegido cónsul sin colega, es decir, de facto, gobernante único, un dictador dentro de la ley. Al obtener este poder, Pompeyo restableció rápidamente el orden en Roma. Aprobó leyes contra la violencia y el soborno en las elecciones. Juzgó y exilió a los líderes de las bandas armadas. Parecía haberse convertido en lo que siempre había querido ser: el primer ciudadano, el salvador de la República. Y fue en este momento cuando tomó su decisión final. Rompió con César y se alió con sus antiguos enemigos, los optimates. Se casó con Cornelia Metela, hija de uno de los más acérrimos enemigos de César, Quinto Metelo Escipión. Comenzó una compleja lucha jurídica y política. El proconsulado de César en la Galia llegaba a su fin. Quería, según la ley, presentar su candidatura al consulado en ausencia desde su provincia y llegar a Roma ya como cónsul electo. Esto le daría inmunidad. Sus enemigos en el Senado, instigados por Pompeyo, exigían que primero disolviera su ejército, regresara a Roma como un particular y solo entonces presentara su candidatura. Para César, esto equivalía a un suicidio. Al regresar a Roma sin ejército, sería inmediatamente llevado a juicio por sus enemigos por todas sus acciones ilegales durante su primer consulado. Pompeyo adoptó una postura ambigua. Decía que respetaba la ley, pero al mismo tiempo hacía todo lo posible por despojar a César de su ejército. Incluso le quitó 2 legiones con el pretexto de que eran necesarias para la guerra contra Partia, pero las dejó en Italia. La tensión crecía. César proponía compromisos. Aceptaba disolver la mayor parte de su ejército si Pompeyo hacía lo mismo. Pero el Senado, sintiendo el apoyo de Pompeyo a sus espaldas, adoptaba una postura cada vez más rígida. A principios de enero del año 49 antes de nuestra era, César hizo su última oferta. Estaba dispuesto a disolver todas sus legiones, excepto una, y a renunciar a la Galia, si se le dejaba el gobierno de Iliria hasta su elección como cónsul. Pero su oferta fue rechazada. El Senado, instigado por sus enemigos más acérrimos, como Catón y el cónsul Marcelo, aprobó un decreto de emergencia, declarando de hecho a César enemigo del Estado y otorgando a Pompeyo plenos poderes para la defensa de la República. Los tribunos de la plebe que intentaron vetar esta decisión fueron expulsados del Senado y huyeron al campamento de César. Para César, fue la gota que colmó el vaso. No le quedaba otra opción. O se sometía, disolvía su ejército y se entregaba a la merced de sus enemigos, o comenzaba una guerra civil. En la noche del 10 al 11 de enero del año 49 antes de nuestra era, Cayo Julio César, con su única legión, la 13ª Legión Gemela, llegó a un pequeño río que servía de frontera entre su provincia e Italia. El río se llamaba Rubicón. Cruzar este río con un ejército era un acto de alta traición. Según la tradición, dudó durante mucho tiempo. Pero luego pronunció su famosa frase de que la suerte estaba echada.
y dio la orden de avanzar. La guerra civil había comenzado. El cruce del Rubicón por parte de César tomó a Pompeyo y al Senado por sorpresa. No esperaban de él tal audacia y rapidez. En Roma cundió el pánico. Pompeyo, que había declarado con arrogancia que le bastaría con dar una patada en el suelo para que surgieran legiones, descubrió que no tenía un ejército de combate en Italia. Las legiones que había reclutado no eran fiables. Los veteranos de César, curtidos en 10 años de guerra en la Galia, eran incomparablemente más fuertes. Y Pompeyo tomó una decisión difícil, pero probablemente la única correcta desde el punto de vista militar. Decidió abandonar Italia y Roma sin luchar. Declaró que cualquier senador que permaneciera en Roma sería considerado un traidor. Junto con los cónsules y la mayor parte del Senado, huyó al sur, a Brindisi, desde donde planeaba cruzar a Grecia. Esta gran huida fue percibida por muchos como una vergüenza y un signo de debilidad. César avanzó rápidamente hacia el sur, tomando una ciudad tras otra prácticamente sin resistencia. Intentó acorralar a Pompeyo en Brindisi, pero éste, demostrando una gran habilidad táctica, logró transportar a todo su ejército y su flota a través del mar Adriático hacia Grecia. César, sin flota, no pudo perseguirlo. Se convirtió en el dueño de Italia. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Pompeyo era el dueño de todo Oriente. Tenía a su disposición enormes recursos, una poderosa flota que controlaba todo el mar y numerosas legiones curtidas en combate estacionadas en las provincias. Su plan era simple: bloquear Italia por mar, provocar el hambre, reunir un enorme ejército en los Balcanes y luego, cuando llegara el momento, desembarcar en Italia y aplastar a César. El plan era bueno, pero no tuvo en cuenta una cosa: el genio y la velocidad de su adversario. César, en lugar de esperar, atacó primero. Primero, realizó una campaña relámpago en Hispania, donde derrotó a un enorme ejército pompeyano. Luego, en el invierno de los años 49 y 48 antes de nuestra era, cometió un acto casi demencial. A pesar de las tormentas invernales y el dominio de la flota de Pompeyo en el mar, logró transportar parte de su ejército a través del Adriático y desembarcar en Epiro. Comenzó una campaña larga y agotadora. 2 ejércitos romanos se enfrentaban. Pompeyo, con superioridad numérica y un suministro fiable por mar, se aferró a una táctica de espera, tratando de agotar al ejército de César por hambre. César, atrapado, intentó audazmente bloquear el gigantesco campamento de Pompeyo cerca de la ciudad de Dyrrhachium, construyendo a su alrededor un enorme sistema de fortificaciones. Y aquí Pompeyo obtuvo su última victoria. Logró romper el bloqueo, atacando el sector más débil de las fortificaciones de César. El ejército de César fue derrotado y huyó en pánico. El propio César estuvo a punto de ser asesinado. Fue una derrota muy grave. Si Pompeyo hubiera ordenado ese día perseguir al enemigo en fuga, la guerra, quizás, habría terminado. Pero él, temiendo una trampa, detuvo a sus tropas. César diría más tarde que hoy el enemigo habría ganado si hubiera tenido a alguien que supiera cómo ganar. Después de la derrota en Dyrrhachium, César se vio obligado a retirarse hacia el interior del continente, a Tesalia. Pompeyo lo siguió, y aquí comenzó a recibir la presión de los nobles senadores que estaban en su campamento. Embriagados por la victoria de Dyrrhachium, exigían una batalla decisiva. Su campamento, según el propio César, parecía más un balneario que un cuartel general. Los senadores vivían en tiendas cubiertas de hiedra, bebían en copas de plata y ya se repartían entre sí las magistraturas de Roma para el año siguiente. Discutían quién de ellos se convertiría en pontífice máximo después de César, quién se quedaría con sus villas. Estaban cansados de la guerra, querían volver a Roma lo antes posible y repartirse los cargos y los bienes de los vencidos. Se burlaban de la cautela de Pompeyo, llamándolo Agamenón, rey de reyes, que no quería desprenderse del poder. Pompeyo, en contra de su mejor juicio, cedió a esta presión. Decidió dar una batalla general.
El 9 de agosto del año 48 antes de nuestra era, los dos ejercicuentos se encontraron en la llanura cerca de la ciudad de Farsalia. Pompeyo tenía una ventaja enorme. Su ejército contaba con unos 45.000 infantes y 7.000 jinetes. César solo tenía 22.000 infantes y unos 1.000 jinetes. El plan de Pompeyo era simple. Pretendía con su poderosa caballería, concentrada en el flanco izquierdo, aplastar a la escasa caballería de César, rodearlo por la retaguardia y provocar una masacre. Pero César adivinó su plan. Realizó una genial jugada táctica. Detrás de su flanco derecho, colocó en secreto una fuerza de reserva de 6 cohortes selectas, unos 3.000 hombres, ordenándoles que no arrojaran sus pila, sino que los usaran como lanzas, apuntando a las caras y los ojos de los nobles jinetes de Pompeyo. Comenzó la batalla. La caballería de Pompeyo, como estaba previsto, atacó y puso en fuga a la caballería de César. Seguros de la victoria, se lanzaron hacia adelante. Y entonces, desde la emboscada, los atacó la cuarta línea de reserva de César. El efecto fue demoledor. Los jinetes pompeyanos, en su mayoría jóvenes aristócratas, que no esperaban tal resistencia y temían por sus rostros, dieron media vuelta en pánico, arrollando las filas de su propia infantería. En ese momento, César lanzó al ataque a sus fuerzas principales. El ejército de Pompeyo vaciló y huyó. El propio Pompeyo, al ver la derrota de su caballería, pareció perder la voluntad de luchar. Se retiró en silencio a su ricamente adornado campamento, se sentó en su tienda y esperó el final. Cuando las legiones de César irrumpieron en el campamento, se arrancó sus insignias, se vistió con ropas sencillas, montó a caballo y huyó. La batalla de Farsalia estaba perdida. La República estaba perdida. La huida de Pompeyo después de Farsalia fue patética. Vagó por las islas del mar Egeo, tratando de reunir los restos de sus partidarios. Finalmente, decidió buscar refugio en Egipto. Fue su último y fatal error de cálculo. Su muerte en la costa egipcia no fue solo un asesinato. Fue el símbolo del fin de toda una era. Cuando César llegó a Alejandría y le presentaron como regalo la cabeza y el anillo de su enemigo derrotado, según la tradición, se apartó y lloró. Nunca sabremos si lloraba por Pompeyo, su antiguo yerno y aliado, o por la República, que ambos habían destruido. ¿Cuál es, pues, el legado de Gneo Pompeyo el Grande? Su destino es una de las mayores tragedias de la historia. Fue un hombre que poseyó todos los dones de la fortuna, belleza, riqueza, una increíble suerte militar. Fue un general brillante, posiblemente uno de los mejores de la historia de Roma. Su victoria sobre los piratas fue una obra maestra de estrategia y logística. Su conquista de Oriente cambió para siempre el mapa del mundo. También fue un administrador talentoso, capaz no solo de conquistar, sino también de organizar lo conquistado. Pero le faltó lo principal: el genio político y la crueldad que su rival poseía en abundancia. Pompeyo fue un hombre de una época de transición, atrapado entre dos mundos. Durante toda su vida, violó las leyes de la República, obteniendo para sí poderes extraordinarios, pero al mismo tiempo deseaba sinceramente seguir siendo su primer ciudadano, su protector. Quería ser el grande, pero dentro del viejo sistema. César comprendió que ese sistema estaba muerto y que para gobernar Roma era necesario situarse por encima de él. Pompeyo fue un hombre que siempre vaciló en el momento decisivo. No se atrevió a perseguir a César después de Dyrrhachium. Cedió a la presión de los senadores en Farsalia. Su tragedia es la tragedia de un hombre que ganó todas las batallas, excepto la última y más importante. Los historiadores lo valoran de diferentes maneras. Para algunos, como Cicerón, fue la última esperanza de la República, aunque imperfecta. Para otros, solo un tirano menos afortunado que César. Pero todos coinciden en una cosa: fue una de las figuras más brillantes y significativas de la historia de Roma. Su vida, llena de increíbles ascensos y caídas,
se convirtió en una lección eterna sobre cómo la gloria y el poder pueden convertirse en polvo, y cómo en las grandes épocas de transición, el destino de todo un mundo puede depender del choque de voluntades de dos titanes. No fue el fundador del imperio, pero fue él, junto con César, quien le allanó el camino, destruyendo la vieja república que ambos intentaron desesperadamente dominar. Su sombra, la sombra del grande, quedó para siempre en el umbral de una nueva era que no le fue dado ver. Gracias por su atención. Si esta historia les pareció interesante y desean seguir sumergiéndose en las páginas más emocionantes y dramáticas del pasado, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan este video. Nos esperan muchos más viajes asombrosos en el tiempo.